Millonario, dueño de hotel, humilla a anciano maloliente que entra a su hotel pidiendo refugio. Posteriormente, descubre que el anciano fue el guardaespaldas que salvó a un miembro de su familia. En el corazón de la ciudad, el Hotel Palacio Martínez era un símbolo de lujo y exclusividad. Propiedad de la familia Martínez durante generaciones, el hotel había sido recientemente renovado bajo la supervisión de Alejandro Martínez, el joven heredero que había transformado el negocio familiar en una cadena de hoteles de 5 estrellas en todo el país. Alejandro era conocido por su impecable sentido del estilo y por su enfoque implacable en mantener la reputación de sus hoteles como los más lujosos y prestigiosos. Una tarde, mientras Alejandro inspeccionaba personalmente el vestíbulo del hotel principal, se detuvo al notar algo fuera de lugar. Entre los huéspedes bien vestidos y el personal uniformado, un anciano sucio y maloliente había entrado al hotel, atrayendo miradas de desaprobación y disgusto de todos los presentes. Su ropa estaba andrajosa y su cabello desordenado. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue el fuerte olor que emanaba del hombre, una mezcla agria que no encajaba en absoluto con el ambiente perfumado y refinado del hotel. Sin disimular su irritación, Alejandro se acercó al anciano, sus pasos resonando firmemente en el mármol del vestíbulo. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Alejandro con frialdad, cruzando los brazos. «Este no es lugar para personas como usted». El anciano levantó la vista, sus ojos cansados pero con una dignidad que desafiaba su apariencia. «Solo necesito un lugar para quedarme por esta noche», dijo el anciano, su voz áspera pero firme. «No pido mucho, solo un techo sobre mi cabeza». Alejandro sintió una oleada de desdén ante la petición. El simple hecho de que este hombre pensara que podría quedarse en un lugar como el Palacio Martínez le parecía una afrenta. «No podemos permitir que alguien como usted se quede aquí», respondió Alejandro, con un tono que indicaba que la conversación había terminado. «Este es un hotel de lujo, no un refugio para indigentes». El anciano, sin embargo, no se inmutó ante las palabras crueles de Alejandro. Su expresión permaneció tranquila, aunque en sus ojos se podía leer una profunda tristeza. «Entiendo», dijo simplemente, y comenzó a darse la vuelta para salir, pero Alejandro, aún molesto por la interrupción, no pudo dejarlo ir tan fácilmente. «Y le sugiero que no vuelva a acercarse a este lugar», añadió, alzando la voz para que todos los presentes pudieran escuchar. «No queremos que nuestro hotel sea asociado con gente como usted». El anciano no respondió, solo asintió lentamente antes de salir del hotel, sus pasos arrastrados resonando en el silencio tenso que había caído sobre el vestíbulo. Mientras desaparecía por las puertas giratorias, Alejandro sintió una breve punzada de algo que no pudo identificar, pero la desechó rápidamente. Se volvió hacia el personal, que lo observaba con una mezcla de nerviosismo y aprobación. «Asegúrense de que algo así no vuelva a ocurrir», ordenó Alejandro antes de regresar a sus tareas. Esa noche, mientras se instalaba en la comodidad de su lujoso apartamento, Alejandro no pudo evitar que la imagen del anciano volviera a su mente. Algo en su mirada, esa tristeza tranquila, le molestaba de una manera que no entendía. Pero, convencido de que había hecho lo correcto al proteger la imagen de su hotel, Alejandro se obligó a apartar el pensamiento y enfocarse en sus próximos proyectos. El incidente con el anciano pronto quedó en el olvido para Alejandro. Los días siguientes fueron ocupados como de costumbre, con reuniones importantes, eventos de gala y la supervisión de las operaciones diarias de su cadena de hoteles. Sin embargo, esa sensación incómoda que había sentido tras el encuentro no desapareció por completo. Era como una sombra persistente en su mente, aunque él se esforzaba por ignorarla. Una mañana, mientras Alejandro revisaba la correspondencia en su oficina privada, su asistente, Clara, le entregó un sobre sin remitente. Era simple y discreto, sin nada que lo destacara entre el resto de las cartas de clientes, socios y proveedores. Alejandro, curioso, rompió el sello y deslizó el papel del interior. A medida que leía las primeras líneas, el rostro de Alejandro se fue tensando. El mensaje era breve, pero su contenido lo dejó desconcertado.
Estimado señor Martínez, el hombre al que expulsó de su hotel hace unos días no es un desconocido para usted. Hace muchos años, cuando era solo un niño, ese hombre arriesgó su vida para salvar la suya. No olvide que las apariencias pueden engañar, y a veces, aquellos que parecen insignificantes son los que más han hecho por nosotros. Atentamente, un amigo. Alejandro releía la carta una y otra vez, tratando de encontrar sentido a lo que estaba escrito. ¿Cómo podría ser posible que el anciano indigente que había humillado fuera alguien tan importante en su vida? Los recuerdos de su infancia eran vagos, especialmente los relacionados con eventos traumáticos. Recordaba haber estado en peligro en alguna ocasión, pero los detalles siempre le habían sido borrosos, envueltos en un manto de protección que sus padres habían tejido alrededor de él. Sentado en su silla de cuero, Alejandro comenzó a dudar. ¿Podría ser cierto lo que la carta decía? ¿Era posible que ese hombre hubiera sido parte de su pasado y él, en su arrogancia, lo había despreciado sin siquiera reconocerlo? «Clara», llamó Alejandro, su voz reflejando la seriedad de sus pensamientos. Clara entró de inmediato en la oficina, notando el cambio en la expresión de su jefe. «Sí, señor Martínez, quiero que investigues esto», dijo, entregándole la carta. «Quiero saber quién es realmente este hombre. Investiga todo lo que puedas sobre él y sobre cualquier conexión que pueda tener conmigo o con mi familia». Clara tomó la carta y asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Claro, señor, me pondré en ello de inmediato». A medida que Clara salía de la oficina, Alejandro se quedó mirando por la ventana, su mente trabajando a toda velocidad. Si la carta decía la verdad, si ese anciano realmente había salvado su vida en algún momento, ¿qué significaba eso para él ahora? ¿Qué debía hacer con esa información? La sensación de incomodidad que lo había perseguido desde el encuentro con el anciano se intensificó, transformándose en un malestar profundo. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación, y eso lo aterrorizaba. Pasaron unos días antes de que Clara regresara con la información que había encontrado. Entró en la oficina de Alejandro con una carpeta en la mano. Su expresión era seria. «Señor Martínez, encontré algo», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Creo que debería ver esto». Alejandro abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Eran recortes de periódicos antiguos, informes policiales y testimonios de personas que habían estado presentes durante un incidente que él apenas recordaba. Un secuestro que había sufrido cuando era niño. Mientras leía, los detalles comenzaron a resurgir lentamente en su mente. Recordó haber sido llevado por hombres que exigían un rescate a su familia, y recordó el miedo que lo había consumido en ese momento. Pero lo que más le impactó fue la confirmación de lo que la carta había insinuado. El hombre que había intervenido, arriesgando su vida para salvar a Alejandro, no era otro que el guardaespaldas de su familia en ese entonces, un hombre valiente que había enfrentado a los secuestradores y logrado rescatar al joven Alejandro, aunque con graves heridas que habían marcado el fin de su carrera y, aparentemente, el comienzo de una caída en desgracia. El nombre en los documentos coincidía con el nombre del anciano que había sido expulsado del hotel, Joaquín Salazar. Alejandro se recostó en su silla, sintiendo una ola de emociones que lo abrumaban. La culpa lo golpeó con fuerza, y el arrepentimiento comenzó a aflorar en su corazón. La idea de que había tratado con tanto desprecio a alguien que una vez había sido su protector era insoportable. «Clara», dijo, su voz casi un susurro, «necesito encontrarlo. Necesito hablar con él». Clara asintió, entendiendo la urgencia en el tono de Alejandro. «Me encargaré de localizarlo, señor. No será fácil, pero haré todo lo posible». Mientras Clara se retiraba, Alejandro quedó solo con sus pensamientos. El hombre al que había humillado públicamente había sido, en otro tiempo, su salvador, y ahora ese hombre estaba perdido en las calles, relegado a una vida de miseria y olvido. Alejandro sabía que no podía ignorar lo que había descubierto.
Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscar una forma de redimirse, si es que tal cosa era posible. Los días que siguieron estuvieron marcados por una creciente inquietud en Alejandro. Cada vez que miraba por las ventanas de su oficina o caminaba por los pasillos del hotel, la imagen del anciano, Joaquín Salazar, aparecía en su mente. La información que Clara le había proporcionado confirmaba lo que la carta anónima insinuaba, pero para Alejandro era solo el comienzo. Necesitaba saber más, no solo para aliviar su culpa, sino para entender cómo alguien que había sido tan importante en su vida había caído en semejante desgracia. Clara había seguido sus órdenes al pie de la letra y, con la ayuda de un investigador privado, había conseguido rastrear algunos detalles del pasado de Joaquín. Alejandro se sumergió en los archivos, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la vida del hombre antes y después del fatídico incidente. Descubrió que Joaquín Salazar había sido un guardaespaldas altamente respetado, conocido por su lealtad y profesionalismo. Había trabajado para varias familias prominentes antes de ser contratado por los Martínez, donde rápidamente se ganó la confianza y el respeto de todos. Sin embargo, todo cambió después del secuestro. Joaquín había resultado gravemente herido al enfrentarse a los captores, salvando a Alejandro a costa de su propia salud. Las lesiones que sufrió no solo marcaron el fin de su carrera, sino que también lo dejaron incapacitado para trabajar en otros campos de seguridad. Alejandro continuó revisando los documentos, cada página revelando un fragmento más de la historia. Descubrió que, tras el incidente, Joaquín había intentado mantenerse a flote, tomando trabajos ocasionales aquí y allá. Pero con el tiempo, su salud deteriorada y la falta de apoyo financiero lo empujaron a la pobreza. Eventualmente, desapareció del radar de todos, cayendo en la indigencia y perdiendo contacto con cualquier persona que pudiera haberlo ayudado. El impacto de esa revelación fue abrumador. Alejandro sintió que el peso de su arrogancia y su falta de compasión lo aplastaba. No podía entender cómo su familia, tan rica e influyente, había permitido que un hombre que había dado tanto por ellos cayera en el olvido. Y peor aún, cómo él mismo, que debía su vida a Joaquín, lo había tratado de manera tan cruel. Sin embargo, Alejandro sabía que no podía quedarse en la culpa. Tenía que actuar, y su primer paso sería localizar a Joaquín. Quería hablar con él, escuchar su versión de los hechos y ofrecerle una disculpa sincera. Pero más que eso, Alejandro quería hacer algo para corregir el error de todos esos años de abandono. Clara, siempre eficiente, había logrado rastrear algunos lugares donde Joaquín había sido visto últimamente. No era fácil encontrar a una persona sin hogar en una ciudad tan grande, pero Alejandro estaba decidido. Se preparó para salir, dejando de lado su orgullo y su posición, y se dirigió a las zonas menos favorecidas de la ciudad, donde Clara le había dicho que Joaquín solía frecuentar. El viaje fue un choque para Alejandro. Conducir por barrios empobrecidos, donde las mansiones y los lujos de su vida parecían tan lejanos, lo hizo enfrentarse a una realidad que había ignorado por mucho tiempo. Vio la miseria, la desesperación y la lucha diaria de las personas que vivían al margen de la sociedad, y en medio de todo eso, sabía que estaba buscando a un hombre que había sido víctima de circunstancias que él mismo, en parte, había permitido. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, Alejandro lo encontró. Joaquín estaba sentado en un banco en un parque casi desierto, rodeado por algunos pocos efectos personales que llevaba consigo. A pesar de la dureza de su vida, mantenía una postura digna, aunque su rostro mostraba las cicatrices del tiempo y la adversidad. Alejandro se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaba seguro de cómo iniciar la conversación, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. «Joaquín», dijo Alejandro en voz baja, con la esperanza de que el hombre lo reconociera. Joaquín levantó la vista, y por un momento sus ojos mostraron una chispa de reconocimiento. Pero también había una gran cantidad de dolor y resignación en su mirada. «Alejandro Martínez»,
respondió Joaquín. Su voz era áspera pero firme. Nunca pensé que volvería a verte. Alejandro tragó saliva, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Joaquín, lo que te hice en el hotel no tiene excusa. No sabía quién eras. No sabía todo lo que habías hecho por mí, y aún así te traté con desprecio. Lo siento de verdad. Joaquín lo observó en silencio por un largo momento antes de asentir lentamente. No espero nada de ti, Alejandro. Mi vida es lo que es. He aprendido a vivir con ello. Pero Alejandro no podía aceptar esa respuesta. Sabía que tenía que hacer algo más, algo que fuera más allá de simples palabras. Quiero ayudarte, Joaquín. Quiero enmendar lo que hice, lo que hemos hecho. Por favor, déjame hacer algo para cambiar tu situación. Joaquín lo miró con ojos cansados, pero en ellos aún se podía ver la fuerza del hombre que una vez había sido. No necesito tu dinero, Alejandro. Lo único que quiero es ser tratado con dignidad, como cualquier otro ser humano. No espero caridad, solo respeto. Las palabras de Joaquín golpearon a Alejandro como una bofetada. No era dinero lo que este hombre buscaba, sino un reconocimiento de su valor como persona, algo que la sociedad y Alejandro le habían negado durante tanto tiempo. Alejandro asintió, sintiendo que finalmente comprendía lo que debía hacer. Su misión ahora era mucho más que simplemente ofrecer ayuda material. Tenía que encontrar una forma de devolverle a Joaquín la dignidad que le habían arrebatado. Las palabras de Joaquín resonaron en la mente de Alejandro mientras regresaba al hotel. La frialdad con la que Joaquín había rechazado cualquier tipo de caridad no solo lo dejó perplejo, sino que también lo hizo confrontar la realidad de su propia arrogancia. Había estado tan acostumbrado a resolver problemas con dinero que no había considerado lo que realmente significaba para una persona ser tratada con dignidad. Durante los días siguientes, Alejandro no pudo concentrarse en su trabajo. El encuentro con Joaquín había removido algo profundo dentro de él, algo que no podía ignorar. Comenzó a pensar en todas las veces que había pasado por alto a personas que, como Joaquín, vivían en los márgenes de la sociedad. Se dio cuenta de que su vida, aunque exitosa y llena de lujos, carecía de algo esencial, una conexión auténtica con el valor humano. Determinado a corregir su error, Alejandro decidió que debía hacer más que solo disculparse. Necesitaba encontrar una forma de devolverle a Joaquín lo que la vida le había quitado, y no solo a él, sino a otros en situaciones similares. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados, personas que comprendieran la importancia de lo que estaba a punto de emprender. Convocó a una reunión con los altos ejecutivos de su cadena hotelera y con algunos de sus más cercanos consejeros. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias del hotel principal, un lugar donde normalmente se discutían estrategias de expansión, nuevos negocios y mejoras en la experiencia de los clientes. Pero esta vez, Alejandro tenía un tema completamente diferente en mente. «Gracias por venir en tan corto aviso», comenzó Alejandro, mirando a los rostros expectantes de sus colaboradores. «Hoy no vamos a hablar de negocios como solemos hacerlo. Hay algo más importante que quiero discutir con todos ustedes». Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas, pero permanecieron en silencio, esperando que Alejandro continuara. «Hace poco tuve un encuentro que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «Conocí a un hombre que, hace años, arriesgó su vida para salvar la mía. Un hombre que, por circunstancias de la vida, ha caído en desgracia y ahora vive en las calles. Y quiero corregir lo que creo que fue un error de nuestra parte, el haberlo abandonado a su suerte». Alejandro hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la sala. Algunos de los ejecutivos lo miraban con escepticismo, otros con interés. «He decidido que uno de nuestros hoteles será transformado en un centro comunitario. Será un lugar donde personas como Joaquín Salazar, el hombre de quien les hablo, puedan encontrar refugio, apoyo y, pon lo más importante, dignidad. No será un refugio temporal,
sino un centro que ofrecerá programas de rehabilitación, capacitación y reintegración social. Y quiero que lo hagamos en honor a él, en reconocimiento a su sacrificio y a lo que significa para nosotros. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro podía ver las dudas en los rostros de algunos de sus colegas, especialmente en aquellos que solo veían el negocio como una fuente de ingresos. Señor Martínez, con todo respeto, esto podría afectar nuestra imagen, dijo uno de los ejecutivos más veteranos. Los hoteles de lujo no suelen asociarse con este tipo de iniciativas. Podría ahuyentar a nuestros clientes más exclusivos. Alejandro sabía que enfrentaría este tipo de resistencia, pero ya estaba preparado para ello. Lo sé, y estoy dispuesto a asumir ese riesgo, respondió Alejandro con determinación. Creo que tenemos una responsabilidad más allá de solo mantener una fachada de lujo. Podemos hacer una diferencia real en la vida de las personas, y eso es algo que vale mucho más que cualquier ganancia a corto plazo. La sala quedó en silencio por un momento más, hasta que Clara, quien había estado observando desde el fondo de la sala, tomó la palabra. «Estoy completamente de acuerdo con el señor Martínez», dijo Clara. «No se trata solo de negocios, se trata de hacer lo correcto. Hemos tenido mucho éxito y ahora es el momento de retribuir a la sociedad de una manera significativa». Las palabras de Clara parecieron romper la tensión en la sala. Otros ejecutivos comenzaron a asentir, y Alejandro vio cómo lentamente la idea empezaba a tomar forma en sus mentes. «Entiendo que esto es un cambio importante», dijo Alejandro, su tono ahora más conciliador. «Pero quiero que sepan que este proyecto no solo será beneficioso para las personas a quienes ayudemos, sino también para nosotros como empresa. Mostrar que nos preocupamos por algo más que el dinero puede fortalecer nuestra marca y atraer a un nuevo tipo de cliente, alguien que valore la responsabilidad social tanto como el lujo». Después de una breve discusión, la mayoría de los ejecutivos finalmente accedieron a apoyar el proyecto, aunque algunos aún mostraban reservas. Alejandro sabía que no sería un camino fácil, pero estaba convencido de que era el correcto. El primer paso sería hablar con Joaquín nuevamente. Quería que el hombre supiera que su historia no había caído en el olvido y que su sacrificio sería honrado de la manera que merecía. Alejandro volvió al parque donde lo había encontrado la vez anterior, con la esperanza de que Joaquín estuviera allí. Cuando llegó, encontró a Joaquín en el mismo lugar, sentado en el banco. Esta vez, Alejandro se acercó con más humildad, con un respeto que no había mostrado antes. «Joaquín, he estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó Alejandro, sentándose a su lado. «Quiero hacer algo más que solo pedir disculpas. Quiero hacer algo que realmente marque una diferencia, no solo en tu vida, sino en la de otros que han pasado por lo mismo». Joaquín lo miró con curiosidad, aunque su expresión era cautelosa. «¿Qué es lo que tienes en mente, Alejandro?» «Voy a transformar uno de mis hoteles en un centro comunitario», dijo Alejandro. «Un lugar donde personas como tú puedan encontrar refugio y apoyo, donde se les trate con el respeto y la dignidad que merecen. Quiero que sea un lugar que lleve tu nombre, en reconocimiento a todo lo que hiciste por mí». Joaquín lo miró fijamente, sorprendido por la propuesta. Había una mezcla de emociones en su rostro, incredulidad, esperanza y quizás un atisbo de reconciliación. «No sé qué decir», murmuró finalmente Joaquín. «No esperaba algo así». «No tienes que decir nada», respondió Alejandro. «Solo quiero que sepas que no te he olvidado y que estoy decidido a corregir los errores del pasado». Joaquín asintió lentamente, y por primera vez desde que lo había encontrado, Alejandro vio un destello de esperanza en los ojos del hombre. Era un pequeño paso hacia la redención, pero un paso que Alejandro estaba decidido a dar. Con el apoyo de algunos de sus ejecutivos y la firme convicción de que estaba haciendo lo correcto, Alejandro comenzó a trabajar en la transformación del hotel. Decidió que uno de los establecimientos menos rentables de la cadena, ubicado en un barrio menos exclusivo, sería el lugar ideal para llevar a cabo su proyecto. Este hotel, aunque modesto en comparación con los otros de la cadena,
tenía el potencial de convertirse en un centro comunitario que ofreciera algo más que un techo, un lugar de sanación y rehabilitación. Alejandro se reunió con arquitectos y planificadores para discutir las renovaciones necesarias. Quería que el nuevo centro tuviera habitaciones confortables, pero también espacios donde los residentes pudieran recibir educación, asesoramiento psicológico y capacitación laboral. Su visión era crear un lugar donde las personas pudieran recuperar no solo su estabilidad física, sino también su dignidad y autoestima. Mientras el proyecto avanzaba, Alejandro no perdió el contacto con Joaquín. A menudo se reunían en el parque, donde Alejandro le contaba sobre los avances y le pedía su opinión sobre los detalles. Aunque Joaquín seguía siendo reservado, Alejandro notaba que el hombre comenzaba a abrirse un poco más con cada conversación. «No sé si merezco todo esto, Alejandro», dijo Joaquín en una de sus reuniones. «Solo hice mi trabajo en aquel entonces». «Hiciste mucho más que tu trabajo, Joaquín», respondió Alejandro con seriedad. «Arriesgaste tu vida por mí, y eso es algo que nunca podré agradecer lo suficiente. Este centro no es solo para ti, es para todas las personas que han dado tanto y recibido tan poco a cambio». A medida que el proyecto se acercaba a su finalización, Alejandro organizó una pequeña ceremonia privada para anunciar oficialmente la creación del centro. Invitó a periodistas, miembros de la comunidad y a los ejecutivos que habían apoyado la iniciativa. Sin embargo, la ceremonia no estaba exenta de críticas. Algunos medios de comunicación y figuras públicas cuestionaron las verdaderas intenciones de Alejandro, insinuando que el proyecto era simplemente una estrategia para mejorar su imagen. Alejandro sabía que enfrentaría escepticismo, pero estaba decidido a no dejarse afectar. En su discurso durante la ceremonia, habló desde el corazón, explicando cómo su encuentro con Joaquín había cambiado su perspectiva y lo había llevado a reevaluar lo que realmente importaba en la vida. «Este centro no es una solución rápida ni una manera de redimir errores del pasado», dijo Alejandro, mirando a la audiencia. «Es un compromiso a largo plazo, una forma de devolver a la comunidad lo que le debemos. Todos merecen una segunda oportunidad, y este lugar es un símbolo de esa creencia». Joaquín estuvo presente en la ceremonia, sentado discretamente entre el público. Aunque no le gustaba ser el centro de atención, aceptó asistir porque comprendía la importancia del proyecto. Alejandro lo había convencido de que su historia, aunque dolorosa, podía inspirar a otros a ver más allá de las apariencias y valorar a las personas por lo que realmente eran. Después del discurso, Alejandro se acercó a Joaquín y lo invitó a subir al escenario. Aunque dudoso al principio, Joaquín finalmente accedió, recibiendo una cálida ovación del público. «Joaquín Salazar no solo es un héroe para mí», dijo Alejandro mientras ambos estaban en el escenario. «Es un recordatorio viviente de que todos, independientemente de nuestras circunstancias, tenemos un valor incalculable. Este centro lleva su nombre en reconocimiento a su valentía y sacrificio, pero también como un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para ayudarnos mutuamente». La ceremonia concluyó con una sensación de esperanza y propósito renovado. Aunque algunos aún se mostraban escépticos, la mayoría de los presentes se sintieron inspirados por las palabras de Alejandro y la historia de Joaquín. Con el tiempo, el centro comunitario comenzó a tomar forma. Las renovaciones avanzaron rápidamente, y Alejandro se aseguró de que cada detalle estuviera alineado con su visión original. No solo se trataba de ofrecer un lugar seguro para dormir, sino de proporcionar las herramientas necesarias para que las personas pudieran reconstruir sus vidas. Cuando el centro finalmente abrió sus puertas, Alejandro sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y dudas, pero ahora podía ver el impacto tangible de sus esfuerzos. Las primeras personas que llegaron al centro fueron recibidas con calidez y respeto, y Alejandro se sintió orgulloso de haber creado un espacio donde la dignidad humana era el valor más importante. Joaquín, aunque al principio renuente, decidió quedarse en el centro por un tiempo. Aunque no quería depender de la caridad de otros,
Alejandro le hizo entender que este lugar no era una dádiva, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Con el tiempo, Joaquín se convirtió en una figura importante en el centro, ayudando a otros a superar sus propios desafíos, tal como él lo había hecho. La inauguración oficial del centro comunitario fue un evento que atrajo la atención de la comunidad y de los medios de comunicación. Alejandro había invitado a periodistas, figuras públicas y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de dar visibilidad a la iniciativa y de promover una discusión más amplia sobre la importancia de la dignidad humana y la reintegración social. El centro, ahora completamente renovado y equipado, se había convertido en un lugar acogedor y funcional, con áreas comunes donde las personas podían socializar, espacios para recibir formación profesional y una clínica de salud que ofrecía servicios básicos. Las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban historias de superación y esperanza, incluidas algunas que documentaban el propio viaje de Joaquín. El día de la inauguración, Alejandro se sentía nervioso pero determinado. Sabía que no todos los presentes estarían a favor de su iniciativa y que algunas críticas probablemente serían inevitables. Sin embargo, también sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso le daba la fuerza necesaria para enfrentarse a cualquier adversidad. La ceremonia comenzó con un discurso de Alejandro, vestido de manera sencilla, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Se paró frente a la audiencia y habló con una sinceridad que rara vez había mostrado en público. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Alejandro, su voz clara y decidida. Este centro comunitario es un proyecto que ha nacido de la necesidad de reconocer a aquellas personas que han dado tanto de sí mismas y, sin embargo, han sido olvidadas o relegadas al margen de nuestra sociedad. Uno de esos héroes es Joaquín Salazar, un hombre que, hace muchos años, arriesgó su vida para salvar la mía. Los murmullos se extendieron entre la audiencia al escuchar el nombre de Joaquín. Algunos recordaban la historia, mientras que otros apenas conocían los detalles. Alejandro continuó, relatando el incidente del secuestro y cómo Joaquín había sido una figura clave en su rescate. Pero también habló de cómo, con el tiempo, había perdido de vista a ese hombre, permitiendo que cayera en la indigencia. «El encuentro que tuve con Joaquín hace unos meses me hizo ver lo mucho que había fallado», dijo Alejandro con una mezcla de arrepentimiento y determinación. No solo a él, sino a muchas otras personas que han contribuido a nuestra sociedad de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Este centro lleva su nombre porque quiero que sea un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad y que todos tenemos un valor intrínseco que no puede ser medido por nuestras circunstancias actuales. La audiencia escuchaba en silencio, algunos conmovidos por las palabras de Alejandro, otros todavía escépticos. Pero Alejandro no se detuvo allí. Anunció que el centro comunitario no sería solo un refugio temporal, sino un lugar donde las personas podrían recibir apoyo continuo para reconstruir sus vidas, desde capacitación laboral hasta servicios de salud mental. Este no es un proyecto de caridad, sino un compromiso a largo plazo, continuó Alejandro. Quiero que este centro sea un lugar donde las personas puedan encontrar el respeto y la dignidad que merecen, y donde puedan recuperar la confianza en sí mismas y en la sociedad. Tras su discurso, Alejandro invitó a Joaquín al escenario. Aunque el anciano seguía siendo reacio a estar en el centro de atención, aceptó la invitación con una sonrisa tímida. La audiencia lo recibió con un cálido aplauso, un reconocimiento tardío pero sincero de su valor. «No soy un hombre de muchas palabras», dijo Joaquín, tomando el micrófono con manos temblorosas. «Pero quiero agradecer a Alejandro y a todos los que han hecho posible este lugar. Este centro es una prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reparar lo que se ha roto, y espero que pueda ser un refugio para aquellos que, como yo, han perdido el camino». El aplauso que siguió fue largo y emotivo, con muchas personas de pie, reconociendo tanto a Joaquín como a Alejandro por su valentía y determinación. Para Alejandro, ese momento fue un punto culminante en su vida,
una validación de su decisión de romper con el pasado y construir algo que realmente importara. Después de la ceremonia, los periodistas se acercaron a Alejandro, algunos con preguntas amables, otros con críticas veladas. Señor Martínez, algunos dicen que este proyecto es solo una manera de mejorar su imagen después de la controversia del incidente en el hotel. ¿Qué tiene que decir al respecto?, preguntó un periodista, con un tono desafiante. Alejandro lo miró directamente, con una calma que sorprendió al entrevistador. Este proyecto no se trata de mi imagen, respondió Alejandro. Se trata de algo mucho más importante. Se trata de hacer lo correcto. Todos cometemos errores, yo incluido, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a esos errores. Para mí, este centro es una manera de dar algo de vuelta, de reconocer el valor de las personas que a menudo son ignoradas. Si algunos quieren ver esto como una estrategia de relaciones públicas, es su derecho. Pero para mí es un compromiso personal. Las respuestas de Alejandro no solo calmaron a algunos de los críticos, sino que también mostraron a otros que su transformación era genuina. Aunque no todos quedaron convencidos, muchos comenzaron a ver en Alejandro a alguien que, a pesar de sus errores pasados, estaba decidido a hacer una diferencia real. Con el paso del tiempo, el centro comunitario comenzó a ganar reconocimiento y apoyo de la comunidad. Se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas, no solo para aquellos que lo necesitaban, sino también para aquellos que, como Alejandro, buscaban una manera de redimirse y encontrar un propósito más profundo en sus vidas. Alejandro, por su parte, continuó dedicando tiempo y recursos al centro. Aunque su negocio seguía siendo una parte importante de su vida, ahora entendía que su verdadero legado no sería medido por el número de hoteles que poseía, sino por el impacto que había tenido en la vida de las personas a las que había ayudado. Los meses siguientes a la inauguración del centro comunitario marcaron una nueva etapa en la vida de Alejandro. A medida que el centro comenzaba a operar a plena capacidad, Alejandro se involucró cada vez más en su funcionamiento diario. Aunque seguía dirigiendo su cadena de hoteles, dedicaba gran parte de su tiempo a asegurarse de que el centro cumpliera su misión de ofrecer dignidad, respeto y una segunda oportunidad a aquellos que lo necesitaban. El centro, bautizado oficialmente como Centro Comunitario Joaquín Salazar, rápidamente se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. No solo ofrecía refugio, sino que también proporcionaba programas educativos, talleres de capacitación laboral y asesoramiento psicológico. La filosofía detrás de cada servicio era simple: ayudar a las personas a reconstruir sus vidas desde la base, brindándoles las herramientas necesarias para recuperar su autoestima y su independencia. Joaquín, quien al principio había dudado en quedarse en el centro, se convirtió en una figura clave en su funcionamiento, no como un beneficiario, sino como un mentor y guía para aquellos que llegaban buscando ayuda. Con su experiencia de vida, Joaquín podía conectar con los residentes de una manera que pocos podían. Entendía sus luchas, sus miedos y sus esperanzas, porque él mismo había estado en su lugar. Para Alejandro, ver a Joaquín prosperar en su nuevo rol fue una de las recompensas más gratificantes de todo el proyecto. La transformación de Joaquín, de un hombre olvidado por la sociedad a un líder respetado y admirado, simbolizaba exactamente lo que Alejandro había esperado lograr con el centro. Pero más allá de eso, también le enseñó a Alejandro una valiosa lección sobre la capacidad de las personas para cambiar y adaptarse, independientemente de las circunstancias. Un día, mientras caminaba por los pasillos del centro, Alejandro se detuvo frente a una de las salas de capacitación. A través de la ventana, vio a Joaquín enseñando un taller de habilidades laborales a un grupo de jóvenes que estaban en riesgo de caer en la delincuencia. Con paciencia y sabiduría, Joaquín les mostraba cómo usar herramientas, cómo pensar críticamente y, lo más importante, cómo creer en sí mismos. Alejandro sonrió al ver la escena. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en Joaquín y al crear este centro en su honor. Se dio cuenta de que,
Aunque había comenzado este proyecto como una forma de redimirse, ahora era algo mucho más grande que él mismo. Era un legado de humanidad, de compasión y de respeto. Con el tiempo, el impacto del centro comenzó a extenderse más allá de las paredes del edificio. Los medios de comunicación, que inicialmente habían sido escépticos, empezaron a reconocer el valor del trabajo que se estaba realizando allí. Artículos y reportajes destacaban las historias de éxito de las personas que habían pasado por el centro y que ahora vivían vidas plenas y productivas. La comunidad local también respondió de manera positiva, con voluntarios ofreciendo su tiempo y empresas locales donando recursos. El centro se convirtió en un modelo a seguir para otras iniciativas similares en todo el país. La gente comenzó a ver que no se trataba solo de caridad, sino de justicia social, de dar a cada individuo la oportunidad de demostrar su verdadero valor, más allá de las circunstancias en las que se encontraban. Una tarde, Alejandro recibió una llamada de un colega que dirigía un importante periódico nacional. Le ofreció una entrevista en profundidad para hablar sobre el centro y sobre cómo había surgido la idea. Alejandro aceptó, sabiendo que era una oportunidad para compartir la visión detrás del proyecto y para inspirar a otros a seguir el mismo camino. Durante la entrevista, Alejandro habló abiertamente sobre su encuentro con Joaquín, sobre la carta anónima que había cambiado su vida, y sobre cómo ese hombre había influido en su decisión de crear el centro. También reflexionó sobre los desafíos que había enfrentado al lidiar con las críticas y los escépticos, pero subrayó que esos obstáculos solo lo habían hecho más fuerte y más comprometido con su causa. «Este centro no se trata de mí, ni siquiera se trata solo de Joaquín», dijo Alejandro al final de la entrevista. «Se trata de todas las personas que merecen una segunda oportunidad, que merecen ser vistas, escuchadas y respetadas. Se trata de construir un mundo donde nadie sea juzgado solo por su apariencia o por su situación actual. Y si este proyecto puede inspirar a otros a hacer lo mismo, entonces habremos logrado algo verdaderamente significativo». La entrevista fue publicada a nivel nacional, y el impacto fue inmediato. Personas de todo el país comenzaron a enviar cartas y correos electrónicos al centro, expresando su apoyo y compartiendo sus propias historias de lucha y superación. Alejandro se dio cuenta de que su iniciativa había tocado el corazón de muchas más personas de las que había imaginado, y eso lo llenó de una profunda satisfacción. A medida que el centro continuaba creciendo, Alejandro y Joaquín formaron una amistad genuina. Aunque sus vidas habían comenzado en lugares muy diferentes, el destino los había unido de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Alejandro aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Joaquín, y Joaquín encontró en Alejandro a alguien dispuesto a escuchar y a aprender. El centro comunitario, que comenzó como un acto de redención, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para todos los que lo conocieron. Y mientras Alejandro reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta allí, comprendió que su verdadero legado no serían los hoteles que poseía, sino las vidas que había ayudado a transformar. Un día, mientras caminaba por los jardines del centro junto a Joaquín, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Un propósito que daba sentido a su vida y una paz interior que nunca había conocido. «Gracias, Joaquín», dijo Alejandro, deteniéndose y mirando a su amigo. «Gracias por todo lo que has hecho, no solo por mí, sino por todas las personas que han pasado por este lugar». Joaquín sonrió, con la serenidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «No tienes que agradecerme, Alejandro. Lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho juntos. Y eso es lo que realmente importa». Con esas palabras, ambos continuaron caminando, sabiendo que el legado que habían construido perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Habían creado algo que realmente importaba, algo que cambiaría el mundo para mejor, un paso a la vez. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.